Vamos a nuestras Biblias, en Ageo. Recuerde, vaya a Mateo y de ahí se regresa sobre Malaquías, Zacarías y Ageo. Ageo son 2 capítulos, pero llevamos ya con esta tres meditaciones de la palabra de Dios, es basta. Ageo. Estamos y vamos a ver con el favor de Dios los 3 profetas del posexilio. ¿Qué significa del posexilio? Es cuando Israel recibe órdenes de regresar a Jerusalén a reedificar el templo de Jehová que estaba derruido. Y hemos visto la vida del profeta Ageo, Ahai, que quiere decir júbilo o jubileo. Se cree que se le puso ese nombre por ya sea haber nacido en las fiestas o así fue pero este Ahai es para celebrar, dice, una reunión donde se celebra una fiesta o para una festividad de peregrinación. Damos gracias al Señor. Entonces, 2 capítulos y no terminamos con esta palabra del Señor. Y hoy vamos a basarnos en Ageo capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerlo unidos cuando ya llegue allí en Ageo capítulo 2, versículo 9. Y dice el profeta Ageo que de parte de Dios la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios el Señor bendiga esta palabra, nos dé gracia para seguir estudiando, escudriñando, nos dé gracia para recibirla con corazones sencillos, con corazones rendidos delante de Él, y que podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque esta es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo a quien Él envió. Gracias, Señor, por esta bendita tarde, noche ya. Bendito, Señor, porque es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí y nos gozamos en decir, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ageo capítulo 2. Vamos a darle lectura ahora desde el verso 1. Capítulo 2, verso 1. Dice así la Escritura: En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Dios bendiga su palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Es que ahí aprendemos el lenguaje bíblico. Vemos cómo Ageo, por el Espíritu Santo, cómo nombra a Jehová, Jehová de los ejércitos. Y vuelve a repetir en un versículo, y Jehová de los ejércitos. Recuerde que para estudiar la Biblia, para interpretarla y aplicarla, hay reglas, hermano. Hay reglas porque la Biblia es un libro. Y como todo libro tiene un contenido y tiene un principio, un propósito y una conclusión, tiene un hilo conductor, se presentan sujetos y sabemos algo porque hemos aprendido de esos hombres a través de 2000 años de iglesia, hermano. Lo que estamos nosotros repasando y muchas veces repitiendo no son propiamente descubrimientos nuestros, como decía Martín Lutero. Yo puedo ver más, dice, porque cabalgo sobre hombros de gigantes. O sea, no tenemos que despreciar o menospreciar toda la vida de la iglesia, esos 2000 años de historia, hermano. Y esto va adquiriendo un mayor peso, un mayor significado, una mayor importancia, porque el Espíritu Santo está avivando la obra en los últimos tiempos, está despertando a la iglesia, hermano, y en verdad cuando te metes a estudiar el Antiguo Testamento, no hay otra más que dar gloria a Dios, glorificarlo, porque ahora nosotros ya tenemos toda la revelación. Imagínese, usted y yo tenemos toda la revelación desde principio a fin. Sabemos más que Abraham, porque Abraham solo vio por fe. Dice, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Enoc, por la fe Noé. Vemos que ellos anduvieron por fe, pero nosotros ya tenemos toda la revelación, amado. Y en verdad es asombroso cómo las profecías se cumplen, y vemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura, ¿verdad? Pero el cumplimiento de eso, o el cumplimiento de la ley, como dice en el Nuevo Testamento, es Cristo. Así que todo el Antiguo Testamento, usted como estudioso de la Biblia, siempre que estudie, siempre que predique, aunque sea en el Antiguo Testamento, siempre en el espíritu, en la dedicación, en la oración, usted se va a dar cuenta que viene hablando de Cristo, apunta hacia Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, hermano, y eso nos maravillamos y nos gozamos, porque la Biblia completa da testimonio de que Él es el Señor. Aleluya, Él es nuestro Dios y estamos en el verdadero, como dice en el Nuevo Testamento, las cartas de Juaninas, las primera, segunda y tercera, dice, hijitos míos, y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Somos la iglesia de Cristo, hermano, y estamos siguiéndolo a Él, porque la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ok, vamos entonces a las reglas de interpretación en la Biblia, y una de las primeras reglas, y no es que la más importante, es la regla del contexto. Hermano, por descontextualizar, muchos siervos de Dios han cometido errores doctrinales y estamos en peligro de desviarnos, y si un líder se desvía juntamente con él toda la congregación y todos los sobre los cuales tenga influencia. Por eso el líder debe estar sí o sí, como le dijo Jetro a Moisés. ¿Qué haces? Porque Jetro juzgaba, litigaba con el pueblo desde que amanecía hasta que caía la tarde, y le dice, no, vas a desfallecer tú, y si tú desfalleces, va a desfallecer todo este pueblo que está contigo. No, delega. ¿Y qué le dice a Moisés? Y tú estate delante de Dios y pon los problemas, las cargas de este pueblo delante de Dios y escucha la dirección de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Igual usted, si es padre de familia, usted tiene que estar delante de Dios, tiene que sacar tiempo, si es madre de familia, para pedir la dirección de Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Hablamos de que se repetía muchas veces, meditad, dice. Entonces, vimos aquí en el verso
7, en el 5 y en el 7. En el 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esa enseñanza la acabamos de subir hoy a mediodía. Piénsalo bien, y vemos que cuando algo se repite es que es importante. En el estudio bíblico, si hay una palabra que se repite, nosotros debemos estar alertas, porque esa es la verdad central, ese es el mensaje. Cuando Dios repite algo, hace énfasis y le dice a Israel en el verso 5, medita, dice, verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, y le vuelve a dar ese nombre, Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Recuerden, estoy repitiendo, aquí les dijo, mediten lo que hicieron y vean cómo están, ¿sí? Recibieron consecuencias. Luego en el verso 7 les vuelve a repetir, Ageo 1:7, Biblias abiertas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y aquí ya es, mediten, piensen bien, analicen bien lo que van a hacer, hermanos, pero todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser con base en la regla de fe y conducta, que es la Biblia. Dice, medita bien sobre lo que vas a hacer, pero ¿conforme a qué? A los mandamientos de Jehová. Nosotros analizamos nuestros actos, nuestras vidas, nuestro camino conforme a lo que Dios nos dio. No es que si hiciste finanzas, si no hiciste finanzas, si triunfaste, no. Tienes que medirte con los mandamientos de Dios. ¿Cumpliste los mandamientos de Dios? Nosotros cada día tenemos que meditar antes de que el día comience y marcar la línea por donde vamos a andar, porque no queremos ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo, en lo que dormimos, él ya tejió, él ya preparó para desviarnos, y nosotros debemos de estar preparados, avisados del peligro, y por la mañana, antes de comenzar, hacer la oración, meditar, hermano. Hablamos el domingo pasado algo muy importante: tenemos que buscar el reposo del Señor, tenemos que quitarnos de esa prisa, de esa ansiedad. Y vemos que se repite mucho, meditad, analiza, piensa en el camino que estás tomando. Y en el capítulo 2, pero es bueno comentarles entonces, vamos a estar viendo con el favor de Dios, es Ageo. Ageo es un ministerio corto, ¿sí? Fue unos meses nada más. De hecho, el libro de Ageo, capítulo 1 y capítulo 2, trae 4 mensajes de Ageo. Así vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Dónde dice eso? Capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Vemos, primer mensaje. En el versículo 3 está el segundo mensaje. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, en el capítulo 2, verso 1, que es donde vamos a estudiar otro poco, dice así, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y vemos que da mensajes para... el primer mensaje es acerca de la desobediencia de Israel, de Judá. Dios movió el corazón de Ciro, estaba profetizado, y Ciro ordenó que regresaran los que estaban exiliados en Babilonia. No todos regresaron, hermano, pero los que regresaron, Ciro ordenó que se les apoyara en todo, con víveres, con transporte, con oro, con plata, con todo, porque él había recibido mandato de Jehová. Recuerde que dice la palabra que así como los repartimientos del agua, o sea, en los campos agrícolas usa esa figura, y dice que como se mueve, si ya se terminó de regar un área del plantío, se mueve el repartimiento de las aguas, hay alguien que la mueve, y Jehová usa esa figura para hablar, dice el profeta. Así mismo está el corazón del rey en la mano de Jehová, y él la mueve y él la inclina a favor de su pueblo. Aleluya. Entonces tenemos que orar por las autoridades también y decirle, Padre, inclina el corazón de este hombre o una mujer que llegase a estar en un puesto
de autoridad y decirle: Padre, inclina el corazón de esta persona a favor de tu pueblo. Tenemos que aprender todo eso, hermano, porque eso es lo espiritual. Ok, entonces vemos al profeta Ageo con 4 mensajes. El primer mensaje le recrimina a Judá e Israel que ellos fueron enviados a reconstruir el templo, hermano, que se había detenido de construir. Y llega palabra de Jehová y les dice: piensen bien lo que han hecho. Dice: ya ha venido la sequía sobre esta tierra, sobre los animales y sobre los seres humanos, porque ustedes dejaron la casa de Jehová y corrieron a sus propias casas. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia. Vemos que el primer mensaje Dios le manda a decir con Ageo: este pueblo. Ya no les dice mi pueblo, ya no le dice el Israel al cual yo saqué de Egipto. No, le dice este pueblo, hablando de que Dios estaba molesto con ellos porque a Dios le interesaba y le interesa el templo. Y nosotros hablamos de que Dios le dice a Salomón cuando iba a hacer el templo: tú me construirás templo, dice, si los cielos de los cielos no pueden contener mi gloria, cuánto más un templo hecho por manos de hombre. Jehová no necesita templo, hermano, pero nosotros sí necesitamos templo. Nosotros tenemos que reunirnos. ¿Sabe qué dice la historia? Que muchos judíos ya no regresaron de Babilonia porque ya les iba bien, tenían riquezas, y como ya no había templo en Jerusalén, ya no tenía sentido regresar. Hermano, es que el templo te da identidad. ¿Por qué hay denominaciones? ¿Y por qué está usted en esta denominación? Porque usted se identifica. Usted no va a ir a otro lugar donde usted dice: no, esto no soy yo. Y usted puede ir y visitar otros templos, otras confesiones de fe, y dice: ay, sí, pero no. Y usted está aquí, ¿por qué? Porque esto le da identidad. Usted se identifica aquí. Entonces todos nosotros los que creemos esta liturgia y esta doctrina, tenemos nuestra identidad aquí en la casa de Dios. Cuando nosotros venimos, como dice Pedro, como piedras vivas, edificando casa a Jehová, nosotros hablamos el mismo idioma, sabemos por la exposición de la palabra que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Sabemos que aquí es donde Jehová envía bendición y vida eterna, y nosotros nos gozamos, hermano. Yo me gozo cuando vengo al templo y entiendo a David cuando decía: yo me alegré, dice, con los que me decían que estaban de acuerdo, vamos a la casa de Jehová. Hermanos, es que debe haber un lugar donde nos identifiquemos, amén. Debe haber un lugar donde esté nuestra querencia. Nosotros venimos aquí, nos alegramos de verlo. Mire, ¿qué me alegra de verlo a usted? Que Dios lo guardó en este tiempo difícil. Dejamos de vernos a veces 8 días. Bueno, yo aquí tengo que estar 15 días. Pero cada que nos vemos en el culto y vemos al hermano, a la hermana, decimos: Jehová ha sido fiel, ha sido bueno, y ha guardado a mi hermana, ha guardado a mi hermano, y aquí estamos y participamos de eso. Así que nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento, que Dios mandó a construir templo a Israel, a su pueblo, porque Él quería que ellos se identificaran y se separaran a la vez de todos los pueblos, porque todos los pueblos también tenían templos donde adoraban a sus ídolos, a sus dioses. Entonces esto en lo espiritual es algo importante. Usted no puede estar en un lugar donde se esté adorando ídolos santos y decir: bueno, pero yo adoro a Dios. No, usted está allí, está habiendo contaminación. Nosotros tenemos que separarnos de todo y decir: nos identificamos aquí. Pero la manera de edificar la iglesia es reuniéndose en casas, en templos, que dejan de ser casas, templos, cuando nosotros nos reunimos aún bajo un árbol, y se puede hacer en un retiro, pero pues no vamos a poder estar viviendo cada culto y salir bajo los árboles, ¿verdad? A menos que ya estemos en la persecución. Pero a Jehová le interesa, a Jehová de los ejércitos, que hagamos templo, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Ahora, ya con nosotros en esta nueva dispensación ya no es tanto el edificio, ¿sí? Quiero que eso lo vamos a ir viendo con calma.
de que ya no es de que, pues tenemos que edificar y todo nuestro trabajo va a redundar en pintar, poner las construcciones y todo eso. Eso es una parte porque aquí nos reunimos, pero ¿cuántos entienden ya en la aplicación de esto espiritual? Se tiene que aplicar, se tiene que hacer práctico. ¿Cómo nosotros le construimos casa a Jehová? De entrada dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Dice el cuerpo que tenemos, que no es de nosotros, es de Jehová, es templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos reunimos, hacemos que casa a Jehová. Entonces, ¿cómo yo edifico y sobreedifico? Que dice Pablo que nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, que es Cristo. Y cada uno de nosotros debemos ver cómo sobreedificamos, dice. Si tú estás edificando tu vida y edificando la iglesia con madera, heno y hojarasca, el fuego lo probará. O sea, ¿qué es esto? Va a haber un fuego de prueba y vamos a ver que muchos en la iglesia serán quemados, trigo y cizaña. Pero el que edifica con piedras preciosas, con materiales que soportan la prueba, esos son los que vamos o van a ser enaltecidos también. Entonces es muy importante, hermano. La Biblia trae muchas analogías, muchas enseñanzas espirituales, decía yo en analogías, pero todas se tienen que bajar a la práctica. Por ejemplo, ¿y qué pasaba con los oyentes? La mujer samaritana. Si tú supieras quién es el que te pide de beber, sígame, tú le pedirías a él y él te daría agua viva y ya no tendrías necesidad, no tendrías sed jamás. Y entonces ella, ¿qué entendió? De una manera literal. Mire, todo lo espiritual de la Biblia, todas las alegorías de la Biblia, todas las figuras de la Biblia, hermano, hay que entenderlas y aplicarlas. Y ahí es donde está el que puede errar al blanco, pero para aplicarlas, ¿cómo las aplicas? Porque dice uno, sí, ok, ya entendí, Jesucristo es el que da agua de vida, pero ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo se practica eso? La mujer samaritana, ¿qué dijo? Señor, dame de esa agua para que ya no tenga yo que venir hasta acá a sacarla. Ella estaba literalizando algo que el Señor habló alegóricamente. Pero entonces no se puede aplicar, sí. En nuestro espíritu, en nuestra alma hay sed, hay deseos. Hay cosas que uno anhela y uno puede querer, como decía un hombre explicando, que el cristiano ya tiene 2 estómagos, decía. Y queremos llenar los 2 estómagos con pura comida material y no, dice, por eso es que estás ansioso, como dice aquí, buscáis mucho y halláis poco, pero dice aquí, y encerráis en casa, pero donde dice coméis y no te sacias, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no... ¿Qué significa esta alegoría, hermano? Que hay una necesidad que no la llena lo material. Buenas noches. Que hay una necesidad en nosotros del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Y esa alegoría que está hablando aquí Ageo es una alegoría, es algo espiritual. Pero ¿cómo yo lo hago práctico? El agua que sacia mi sed es Jesucristo. Él es el que la da. Él es el agua de vida. Él es la peña de Oreb que está brotando. Si se da cuenta, en la Biblia hay mucha analogía, mucho en espíritu, muchas cosas que dice uno, sí, pero ¿eso qué quiere decir? Y empezamos a ver gente que empieza a hacer actos proféticos y esta agua, y no, o sea, ellos materializaron, no, el agua que es a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior, lo que el mundo no entiende, que podamos estar en paz, aunque nos falten muchas cosas que el mundo anhela. ¿Cuánto me logré explicar? Es la manera de estudiar la Biblia, hermano, para que usted no caiga en tamañas herejías. ¿Sí soy yo? Para que usted entienda que es en lo espiritual. Otro, cuando en Juan capítulo 3
Llega Nicodemo, un principal de los fariseos, y le dice al Señor: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesucristo, ante ese elogio, tamaño de elogio, porque no fue cualquiera que lo dijo, un principal, un príncipe de la estirpe farisea, y él le dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo no podrás ver la gloria de Dios. Y él dice: pero ¿cómo un hombre viejo como yo voy a meterme de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Y le dice el Señor: ¿y eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Hermano, hay que tener cuidado. Mire, esto le va a salvar la vida, lo que le estoy enseñando. No quiera usted materializar necesariamente todas las alegorías de la Biblia, pero todas las alegorías de la Biblia, aún las de Apocalipsis, que un ángel, y eso cómo se vive, eso cómo lo pongo en práctica. Si esto va a suceder, ¿qué tengo que hacer? Dice la Escritura: vivir, esforzarme por vivir en santidad. ¿Cómo aplico yo la promesa de que Cristo viene? Pero sí, Cristo viene, pero ¿qué tengo que hacer? Hermano, vivir de tal manera que cuando Él venga no tendremos que salir avergonzados y decirle a las piedras que nos tapen, porque no podremos resistir su presencia. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, de esta manera vemos cómo todo se complementa. Otro ejemplo que viene a mi mente: si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Diríamos algunos, materialmente, pues andaríamos ciegos todos, hermano. Afuera no estarían estacionados los carros, sino los perros lazarillos. ¿Y esto cómo es entonces? Sí, es sacrificio. Tienes que ver, mi ojo es ocasión de caer. ¿Qué estoy viendo? Dios me está avisando, entonces tengo que cuidar lo que veo. Y de esa manera estaré quitándole el placer, el gusto a mis ojos. ¿Por qué? ¿Cuál es mi problema? Decía yo el domingo: el pecado. ¿Y cuántos dicen? Y el mío también. Ok, entonces estamos estudiando esta tarde este punto. ¿Qué significa que la gloria postrera, ¿qué es lo postrero? La gloria última de esta casa, dice Ageo. ¿A qué casa se refiere? ¿Cuál es lo que está allí como principal de esta narrativa? La construcción, la reconstrucción del templo. Y cuando ellos empezaron a construir el templo, nos dice aquí en el capítulo 2, pero antes vimos que qué sucedió en el capítulo 1 a la exhortación del primero y segundo mensaje de Ageo. Dice el verso 12 del capítulo 1 de Ageo: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermano, de eso tenemos que trabajar. ¿Qué significa? Esto es una alegoría, una palabra profética que Dios está hablando a través de Ageo. Pero ¿cómo yo recibo que alguien me dijera: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente? Yo digo: ajá, pero ¿dónde veo que Jehová está conmigo? ¿Cómo sé que Jehová está conmigo? Si yo te preguntara, hermano, ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántos años tienes de vida? Y yo te dijera, hermano, es Jehová ha estado contigo. O sea, ¿tú cómo aterrizas? ¿Cómo haces una manera práctica para explicarle a alguien? Es que Jehová está conmigo. Dice que José estaba en la cárcel y aún en la cárcel prosperaba. Nos dice ¿por qué? Porque Jehová estaba con él. Hermano, si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué no te han derribado? ¿Por qué no has mordido el polvo? ¿Cuántos responden? Porque Jehová está conmigo. Aleluya. Él está conmigo. ¿Por qué comiste hoy? ¿Por qué has salido de cosas que muchos no han salido? Porque Jehová ha estado contigo. Y es lo que Jehová a través del profeta Ageo le dice a esos rebeldes. Porque ellos vinieron de Babilonia. ¿Y cómo salieron de Babilonia? Contaminados. Y usted lo va a ver en el capítulo 2 si nos da tiempo en esta hora de estudio. ¿Se da cuenta qué vasto es? 2 capítulos es el profeta Ageo. 4 mensajes. Predicó un promedio de 4 meses.
Y de ahí lo sucede Zacarías, el que vamos a ver más adelante. Pero vemos que cómo salió Israel de Babilonia todos esos casi 70 años, hermano, en el exilio. Si una semana en el mundo te contaminas o no. Una semana, 15 días que no vienes a la iglesia, ¿cómo andas luego? No sabes ni, les digo, busca a Ageo, por favor, y Ageo, ¿y dónde está Ageo? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está mi Biblia? Solo una semana, 15 días, y siempre lo digo, y muchos que se fueron toda la pandemia ya no saben nada, hermano, porque la mente así es. Entonces, ellos salieron de Egipto por la orden de Dios que Dios le dio al emperador, al rey Ciro, y le dijo, deja ir a mi pueblo, van a reconstruir. Ellos llegan, pero ya no era su pasión como Cristo, el celo de tu casa me consume, ya no era el deseo. Ellos llegaron a pelear sus tierras, porque gente, cuando se lleva a Nabucodonosor en ese exilio de Judá y de Jerusalén, muchas gentes se lograron escapar y se quedaron. Y mire lo que nos narra la historia bíblica, que esos que no fueron atrapados y llevados esclavos a Babilonia, ellos ocuparon las mejores tierras, y cuando regresaron hubo ese conflicto de decir, bueno, ¿y ahora cuál es el problema? Yo regreso a mi casa, a mi tierra, a mi viña. Recuerde que ellos eran agrícolas y ganaderos, y decir, oye, pero ya está otro en mi tierra. Pues fueron, ¿qué? 70 años, hermano. Regresan, y eso era algo tremendo. Pero ellos recibieron la orden de edificar el templo. No, ellos empezaron y primero artesonaron sus casas, hermano. Ellos llegaron a sus casas y le dicen a Ageo, sí, pero no es tiempo ahora del templo. Cuando la orden, ellos recibieron todo, ¿para qué? Para reedificar la casa de Jehová, no sus casas, hermano. Pues a este pueblo rebelde que Dios los había castigado, les dice así, no me he olvidado de mi pacto. Recuerde que Dios es Dios de pacto, hermano. Y Él dice, desde el pacto que hice cuando lo saqué de Egipto, hermano, cuando Dios te sacó de tu Egipto, estoy ahora aplicando una analogía. Cuando nosotros decimos, Dios sacó a Israel de esclavitud en Egipto, sí o no, es similar, es análogo a lo que nosotros nos pasó cuando nosotros estábamos en el mundo, que no conocíamos a Cristo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El tipo de faraón es el diablo, Satanás, el que nos tenía allí esclavizados. Cristo vino, Moisés, tipo de Cristo. Viene Cristo, rompe nuestras cadenas y nos saca de Egipto, hermano. Y desde ese día no hemos sido del todo fieles, pero Dios tiene pacto con nosotros. Dios es Dios de pacto. Y Él lo que le dice a Israel, yo no me he olvidado de mi pacto. Nos olvidaremos nosotros del pacto de Jehová, pero Jehová no se olvida de su pacto. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y verdadero. Aleluya. Y Él le dice a Israel, por cuanto yo no me he olvidado de mi pacto, yo no los dejaré. Yo estaré con ustedes. Y en el momento dice que ustedes decidan poner la primera piedra, yo los bendeciré. O sea, que Dios no abrió los cielos porque ellos comenzaron a trabajar. No, Dios los bendijo cuando ellos se arrepintieron y reconocieron su pecado. Esa es la clave, hermano. Entonces, sucede esto tan hermoso que dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Estoy en el verso 13. Y decía yo, ¿y si Él está contigo, hermano? Hermano, y usted puede decir, Jehová está conmigo. Jehová ha estado conmigo. ¿Cuántos entienden que Jehová ha estado con ustedes? ¿Qué significa que Jehová está conmigo? Que no me falta comida, que no me falta ropa, que no sé de dónde sale, dice algunos, pero de que pago, de que salgo adelante, de que Él me da vida, que Él me sustenta, y cuando me siento desfallecer, Él viene y me renueva las fuerzas como de búfalo. Él me rejuvenece como las águilas. Él levanta mi cabeza, aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Mira, Él amó a Israel. ¿Por qué está como ejemplo Israel? Porque es un pueblo necio, de dura servir, rebelde, hermano. Vio la gloria de Dios, y así hay muchos de nosotros. Esto lo aplicamos. Hay muchos de nosotros y muchos creyentes que Dios le ha mostrado su gloria, su favor, y se devuelven, hermano. Y son infieles y se olvidan del que los sacó de esclavitud.
Y Dios los sigue bendiciendo, a pesar de nosotros, hermano, porque Él no se olvida que Él lo prometió. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Aleluya. Y Él se lo dice a través del profeta, palabra de Dios, hermano. El verso 13, cuando ellos tuvieron temor de Jehová, dice en el verso 12, no solo Zorobabel y Josué, sino todo el pueblo, hermano, tuvo, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Y entonces por eso, ¿esto qué infiere, hermano? Cuando ya hay temor de Jehová, te arrepientes. El principio de la sabiduría es cuando usted y yo tenemos temor de Jehová, y entonces podemos andar en camino santo. Entonces Ageo, dice, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermano, eso es suficiente, es una palabra profética que Dios te diga, yo estoy contigo. Suficiente. Hermano, si Él está contigo, ¿qué te falta? Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Jehová te dice, yo estoy contigo, todas mis riquezas son para ti, mío es el oro y mía es la plata, dice en el capítulo 2. Sí, hermano, Él da la salud, Él da la sanidad, Él da la prosperidad, Él da la sabiduría, de Él viene todo, y si Él está contigo, todo lo puedes hacer. Pero Jesucristo dice, porque separado de mí, nada podrás hacer. Pero si Él está contigo, y estoy ahí, hermano, porque quiero que entienda usted esto. Jesús, que es Dios, dice, separados de mí, nada podrás hacer. Pero Ageo le dice al pueblo, Él está con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Si entiendo que separado de Él no puedo hacer nada, entiendo que si Él está conmigo y yo estoy con Él, Él es el que me protege. Entonces todo lo puedo hacer. Todo lo que tenga que ver con hacer su voluntad, eso es importante. Hermanos, es que Dios no hace las cosas para que tú cumplas tus sueños. No, Dios abre el mar, Dios provee para que nosotros cumplamos su voluntad. Porque toda la prosperidad y todas las bendiciones era porque ellos entendieron y se dispusieron a trabajar en el templo. ¿Se da cuenta? Hermano, Dios no bendice a los vagos, a los que andan en sus propios caminos. Dios bendice a sus siervos. ¿Cuántos entienden eso? Y mira qué hermoso. Dice el verso 14. Estoy en Ageo 1:14. Y despertó Jehová, aleluya. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Dios produjo el querer como el hacer en Zorobabel. Hermano, se da cuenta que esto que habla aquí en el Antiguo Testamento, Pablo lo repite en Filipenses capítulo 3, dice, porque sabemos que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Qué significa eso? Habacuc, aviva, oh Jehová, tu obra en medio de los tiempos, darla a conocer. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermano? Si queremos que esta iglesia vea avivamiento, orar, Señor, aviva tu iglesia, aviva tu novia, aviva, Señor, a tu pueblo. Y mire qué hermoso, hermano. Él les dice, yo estoy con vosotros. ¿Y qué vemos? Uno de los puntos que está aquí. ¿Qué significa que Él está con nosotros? Si Él está conmigo, ¿cómo voy a andar yo? ¿Depresivo? No, hermano. Si Él está conmigo, traigo vida del Espíritu en mi hombre interior, aunque mi hombre exterior se vaya desgastando. Si Él está conmigo, fluye de mi interior ríos de agua viva. Y estoy, hermano, como dijo Caleb cuando estaba repartiendo la tierra a Josué, y él no le dio temor, dice, dame esa tierra, dice que me los comeré como pan, porque como era mi fuerza hace 40 años cuando Moisés me llamó, así es mi fuerza ahora. ¿Por qué? Porque él ya era un hombre grande, 84 años, pero su interior corrían ríos de agua viva, porque Jehová estaba con él. Dos amén, los demás están así. Les falta que Jehová esté con ellos. ¿Qué es lo que vemos cuando les da la promesa? Yo estoy con vosotros. Entonces el espíritu de Zorobabel se despertó, y el espíritu de Josué, mire, el gobierno civil y el gobierno religioso. Zorobabel se despertó, Josué se despertó y el resto del pueblo se despertó y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Empezaron a reconstruir, ¿sí? Y ahí luego pasamos al capítulo 2 en el verso 1, donde dice, en el mes séptimo a los 21 días del mes, por tercera vez viene mensaje de Ageo.
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, mira lo que le dijo Dios, vas a hablar ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué estaba diciendo Ageo? Le estaba diciendo al pueblo, observe, ellos ya habían empezado a trabajar, ¿sí? Ya habían muchas cosas construidas, había oro, había mucho recurso, pero no en la cantidad que había de recursos con el primer templo de Salomón. Y entonces a esa casa se refiere Ageo y les dice, hablando a los miembros del pueblo ya grandes de edad como él, se infiere porque ellos vieron el primer templo, el de Salomón, y fueron llevados cautivos a Babilonia y pasó un aproximado de 70 años y regresaron. Entonces ya Ageo se refiere a los miembros del pueblo de edad, porque habían jóvenes que nacieron en Babilonia. Sí se oye, como Zorobabel dice que nacido hijo de Babilonia y era judío, pero nació ¿en dónde? En Babilonia. Él ya no conoció el templo, pero Ageo le dice a los que estaban allí, lo voy a parafrasear, ¿se recuerda alguno de ustedes la gloria, la magnificencia del templo? Porque en el mismo lugar ellos llegaron a reedificar, no ocuparon otro lugar, no construyeron un nuevo templo en otro lugar, no, ellos, el mismo lugar donde edificó Salomón, ellos llegaron a reedificar, a continuar lo que Esdras y Nehemías ya habían comenzado y tenían 4 años que se habían detenido. Y este templo, cuando ellos lo terminan, tiene un promedio de 600 años de vida, cuando llega el deseado de las naciones, aleluya. Y ya después de ahí, Cristo le profetiza que no quedaría piedra sobre piedra, y 70 años más es aniquilado el templo, se acabó el templo. ¿Por qué? Ahí hay mensaje, porque él no está poniendo énfasis en ese templo de Israel. Y ahora los judíos están volviendo a levantar el templo porque ellos tienen identidad en su templo, pero nuestra identidad está en Cristo, Él es el templo. Aleluya. ¿Cuántos hasta aquí me van siguiendo? Muy bien. Entonces regresa este pueblo y Ageo les dice, aquí habemos algunos que vimos la gloria del primer templo. Dice, y este templo que estamos reconstruyendo, ¿qué es lo que dijo? Es como nada. Pero ahora, no era un cualquier templo, era un templo hermoso, pero el templo de Salomón no tenía parangón, no tenía competencia. Al grado que cuando Cristo va con sus discípulos y sus discípulos le dicen, Señor, ya miraste los edificios y el templo, y es cuando Jesucristo profetiza sobre él, porque en esos 600 años, en el tiempo de Herodes el Grande, él remozó también más el templo, o sea que era un templo hermoso, tremendo, que cuando llegan y lo saquean, vuelven a llevarse todo los utensilios de oro, todas las riquezas, y como el oro por el fuego se derretía, dice, entre las piedras, levantaban hasta las piedras para que se cumpliese la profecía del profeta de profetas, el Señor Jesucristo, que dijo, de este templo no quedará piedra sobre piedra, hermano. O sea, en lo que estaba, dice, entonces Dios ya no era su deseo que hubiera un templo así, no, porque hasta ahí había terminado esa figura. Ahora llegó uno que dijo, derriben este templo y yo lo levantaré. Y ellos dijeron, pero si este templo se hizo en 46 años y tú dices que en 3 días lo levantas, pero ellos no entendían que él estaba hablando de su cuerpo, que es el templo. Aleluya, él es nuestro templo y esa gloria, hermano, no la tuvo el templo de Salomón, por muy glorioso que era, ni el nuevo templo, pero el templo postrero, la casa postrera, que es ¿quién? Jesucristo, el deseado de las naciones. Ya me adelanté un poco, pero también es bueno por cuestión del tiempo. Quiero entonces que vea usted qué hermoso, hermano, que Ageo les dice, no es ella, o sea, esta casa como nada delante de vuestros ojos. Y vamos a ver un poco esa comparación, sí, en el estudio. Pero mire qué hermoso les dice en el verso 4. Pues
Ahora Zorobabel le dice, esfuérzate. ¿De parte de quién, hermano? Hermano, y Dios trabaja así. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Cuando Dios nos llama a algo, Él nos capacita. Dios nunca nos va a demandar algo sin antes darnos la fuerza para hacerlo. Sí podemos y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero tenga cuidado, no lo aplique para el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no buscamos las metas que busca el mundo, hermano. Hacer dinero, hacer fama, no necesitas a Cristo. Es más, Cristo te estorba. Nosotros estamos hablando a un pueblo escogido, a una nación santa, a un linaje, a un real sacerdocio, porque ellos tienen la encomienda de hablar de las excelsitudes de Jesús, de hablar de aquel que nos sacó de Egipto, de las tinieblas de esclavitud, a su gloria. Aleluya. Para eso es que Él nos da fuerza. Hermano, es que Dios no nos da fuerza para que tú seas famoso. No. Él nos da fuerzas para hacer su voluntad, para que todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Y para eso necesitamos ¿qué? Porque es una lucha espiritual. Necesitamos la fuerza. Él nos da fuerzas como de búfalo. Por eso Él nos dice, esfuérzate, le dice a Zorobabel. Es que la lucha no era fácil, hermano. Imagínense los enemigos dentro y fuera. Había un problema dentro, comunal, dentro del pueblo de Israel, porque había un pleito de tierras, hermano. Y era una cosa terrible, terrible. Las luchas intestinas en el pueblo de Israel, que lo último que les preocupaba era el templo, ¿sí? Pero Dios mueve todo, y aquí vemos para qué, para establecer el templo. Dios movió a todo un ejército, dice, de amargados, endeudados, para llevar a David al trono. Y esa es una figura, hermano, que Dios llamó del norte, del sur, del este y del oeste. Quizás de lo peor, como dice en 1 Corintios, para llevar al trono ¿a quién? Para exaltar ¿a quién? A Jesucristo. Él es la culminación de todas las historias. Todas las historias que usted ve en el Antiguo Testamento son pequeñas historias que apuntan hacia la gran historia. Es Jesucristo. Jesucristo, la Biblia es cristocéntrica. Usted estudia la Biblia y usted no va a acabar mariano, no va a acabar judío. Usted, si lee la Biblia en el Espíritu Santo y es humilde y Dios lo guía, usted se va a convertir en un cristiano, porque la Biblia habla de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el mensaje. Aleluya. Por eso el mensaje de nosotros es Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo para la gloria de Dios Padre. Entonces le dice a Zorobabel, Dios a través de Ageo, esfuérzate, le dice Jehová. Y también le dice a Josué, esfuérzate. Y le dice también, cobrad ánimo. Entonces ya tenemos que le dice Dios, esfuérzate. Y si se lo dice a ellos, ¿cuántos dicen y entienden la aplicación? Te lo dice a ti, porque estamos edificando. ¿Qué cosa estamos edificando? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y quién es el sumo sacerdote que tenemos, según dice Hebreo? ¿Quién es el que está edificando su iglesia, su templo? Ahora, ¿quién es el constructor? No es Salomón, no es David, pero es del linaje de David. David estuvo involucrado en la construcción del templo. Dios puso en él, porque ¿qué es lo que dijo David? Es que no es correcto, no es justo que Jehová, el tabernáculo de Jehová, habite en tiendas y nosotros mira el palacio. Y Dios le puso, hermano. Por eso le dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque él restableció la adoración. Hermano, Dios quiere que se le adore. Es que esa es la manera. ¿Sí? Esa es la manera. Nosotros vamos a llegar allá arriba, ¿qué? Adorarle. Por eso le decía el domingo pasado, venga, es tiempo de adorarle. La adoración, dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay alguien que está entendiendo un poco. Hermano, es la adoración. Tenemos que buscar un lugar donde adorarle. Por eso es la administración, por eso llegamos. ¿Cuántos se gozaron a la hora de las alabanzas? Yo venía fundido, hermano, en mi ánimo raro,
en mi cuerpo me sentí raro. ¿Sabe qué? Tuve como un presentimiento. Y dije, Padre, que no pase, porque luego me pasa que alguien se esté muriendo, alguien cercano. Digo, Señor, no, le digo, Señor, ten misericordia de mí, ya no me des tanto palo seguido. Le digo, no vaya a aguantar este viejo. Y me metí en la alabanza, pero ¿qué le decía yo? Ayúdame, Señor, dame fuerza, esfuérzame, así como le esforzó a Zorobabel, esforzó a Josué y le dijo, cobrad ánimo, entusiásmate, anímate. ¿Qué necesita la iglesia, hermano? Ánimo. Y despertó el espíritu, es avivamiento. Despiértame, Señor, despierta mi espíritu, Padre, aclara mi visión. Porque hay muchos que está acabando el año y el año están acabando junto con él ya. Ni la cara levantan. No, hermano, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ahí voy, porque Dios nos está diciendo, esfuérzate. Dios nos dice, esfuérzate, cobra ánimo. ¿Y para qué? Y danza y da vuelta. No, punto. Y trabaja. Ay, Dios. Sí, porque usted está leyendo ahí. Véame, pero lea. Que Dios le manda a decir a Zorobabel, a Josué y al resto del pueblo, esfuércense, porque no es fácil, hermano. Esfuérzate, ten ánimo. Y luego, ¿qué les dice? Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y pum, trabaja. Aleluya. ¿Y trabajo en qué, hermano? ¿En qué vamos a trabajar? Ahí está la aplicación práctica. Estamos edificando el templo, estamos edificando juntamente con nuestro sumo sacerdote, la iglesia. Pero no estamos hablando de materiales, de oro, no. Estamos edificando, trayendo piedras vivas, cuidando la unidad, cuidando la administración, cuidando la doctrina, para que entonces los que están escritos, preparados para vida eterna, nosotros les decimos a Dios en la capacidad que Dios nos vaya dando. Por eso hay que luchar para tener un buen templo en todos los aspectos, para que Dios nos vea como dignos de que nos dé aquellos que ya están escritos para vida eterna. Hermano, porque esa es la dicha, que venga gente sin Cristo, pero que ya Dios está produciendo en ellos, y nosotros con lo que hacemos aquí, con el trabajo que ya tenemos, con el esfuerzo que Dios nos da, porque esa fuerza viene de Dios, es el que nos multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, nos unge con aceite fresco, nos da fuerzas como de búfalos, aleluya, nos rejuvenece como las águilas. Aleluya, para que cuando venga la gente que diga, wow, ¿y este lugar qué es? Es puerta del cielo, aleluya que sí, es tierra santa, es un lugar donde pueden llegar, pero ¿qué es lo que nos demanda Dios? Santifíquense, santifíquense. Hermano, debemos vivir en santidad, debemos luchar por la santidad, para que esa gente que nunca ha experimentado la presencia de Dios, cuando vengan aquí digan, uy, aquí hay algo, porque eso es real, hermano. No es pura doctrina, letra muerta, no. Avívanos, Señor. Yo estoy avivado, hermano. Aleluya. O sea, yo estoy contento. No nos va bien, no nos va bien. Conforme el mundo marca el éxito. Pero nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Y Él nos amó hasta la muerte. Y Él nos dijo, y yo tomo la palabra, yo estoy con ustedes. Y si Él está aquí, hermano, con nosotros, Él nos guarda, Él nos libra. Santo. Pero ¿qué dice? Trabajad. Y no quite sus ojos de ahí, porque dice, porque yo estoy con vosotros. Una vez más le dice, dice Jehová de los ejércitos. Ponga sus ojitos allí, hermano, me interesa. Y se lo voy a volver a leer, verso 4. Ageo capítulo 2, verso 4. Abra su Biblia, ponga sus ojos, porque la palabra de Dios es viva. Pues ahora Zorobabel le dice, orden, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Y de ahí, tiempo, punto y coma. Y dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 2 veces, hermano. Yo estoy con vosotros. Amado, y si usted entiende que lo que nosotros debemos luchar es para que Él esté con nosotros, andarán juntos sin estar de acuerdo. Si yo estoy caminando, camino recto, camino de santidad, Él está conmigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
seremos prosperados en todo. Dice, oye, pero es pastor y no le alcanza el dinero y todo. Hermano, es que esa no es la prosperidad que Él nos promete, ¿no? Si usted no ha entendido el cristianismo, yo le digo que al rato que tome su café, lea Hebreos 11. Por la fe, por la fe, por la fe. Ya andaban errantes. No tenían ni patria, pero por la fe cerraron bocas de leones, dice, e hicieron poner en fuga ejércitos por la fe, por la fe. Dice, y aunque andaban así, hermanos, como errantes, ¿no? Dice, esta tierra, dice, no era digno de ello. Aleluya. Hermanos, entonces no se pierda que el cristiano tiene que ser famoso, tiene que ser guapo, tiene que ser youtuber. No, hermano, esas son mentiras del diablo. Nosotros tenemos primeramente que asegurar que nuestras almas y que nosotros no seremos rechazados ni escuchar, apartados de mí, maldito, nunca te conocí, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. No, hermano. No es la fama aquí, esto es pasajero. Mire, gente que se perdió buscando dinero por el engaño, por el afán, dice, y el engaño de las riquezas, se extraviaron y fueron presas de muchos dolores. No, hermano, teniendo que comer y que vestir, con eso estemos, ¿qué? Contentos. Aleluya. Si alguien quiere enriquecerse, está en el negocio equivocado. Aquí no es. Hola. O sea, haciendo la obra. Si a Dios le place, porque ahí vamos a leer en Ageo capítulo 2, que dice, mío es el oro y mía es la plata. Y él, al que quiere, enriquece. Aleluya. Y alguno en su corazón y su deseo interno es, Padre, si tú me enriqueces, yo te hago un templo, Señor, pero bonito, Padre. Aleluya. Ok, vamos en 7 minutos que nos quedan a ver este punto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vámonos al contexto histórico de esta escritura. ¿De qué está hablando Dios a través de Ageo cuando le profetiza que la gloria de esa reconstrucción que no se comparaba pero en nada a el templo primero de Salomón, pero Dios le profetiza a través de Ageo que esa casa, que esa última casa tendría más gloria, hermano, que el templo de Salomón? ¡Wow! Esto es hermoso, hermano. Sí, muchos ya saben, que ya trazan la palabra, dice, pues sí, porque en esa casa, ¿quién llegó? Hablándolo en la historia, ¿quién llegó? ¿Quién llegó ahí? Díganlo sin miedo, ¿quién llegó? Ya lo están diciendo por ahí. En Juan capítulo 2, ¿qué narra? Y lo vamos a ver antes de irnos o lo vemos el próximo domingo. ¿Quién es el que llega ahí al templo? A ese templo, que ya tenía como 600 años de vida, llega allí el Verbo hecho carne. ¿Por qué esa gloria fue mayor? Porque en la otra llegó la nube, la gloria de Jehová, pero allí llegó Dios mismo hecho carne. Y allí caminó en ese templo que estaban ellos reconstruyendo. Ahí se cumplió la profecía, dice, y vendrá el deseado de las naciones. Aleluya. Y sacudiré, dice, los cielos y la tierra, dice, y aún la tierra seca. Él la iba a sacudir. ¿Cuándo? Cuando llegó Él, hermano. Y esto es un preludio cuando venga por segunda vez. Alguien está vivo. Aleluya. Y por eso está profetizando que esa gloria no tendrá comparación, hermano. Aleluya. Veremos la nueva Jerusalén descender del cielo. A su nombre sea la gloria. Mire usted entonces. Ve el comparativo, por favor. Aquí se lo anoté para que no ande usted buscando mucho. Segunda de Crónicas 7:1. Le narro, escuche. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego. Recuerde que aquí está dedicando el templo. Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, descendió la fama, la presencia, la nube, cabot, el peso de gloria. Eso se inundó, hermano, al grado tal que los sacerdotes no podían ministrar a causa, o sea, estaban ebrios, estaban atónitos, estaban. Pero en la casa postrera, ¿quién llegó, hermano? Llegó Jesús, el Verbo humanado, el Dios hecho carne,
y caminó allí en ese templo. Aleluya. En el de Salomón bajó la gloria, bajó la nube, pero no bajó Jehová personalmente. Pero él profetizó que, ¿sí me está copiando? Que iba a llegar, porque ahí lo dice en el capítulo 2, el deseado de las naciones. Y está apuntando hacia Apocalipsis 20. Sí ven, Señor Jesús, porque el Espíritu Santo está poniendo tal énfasis, tal amor en la iglesia, que la iglesia está anhelante. Ven, Señor Jesús, y Él vendrá. Y no solamente ya es una iglesia, es en el mundo entero que el evangelio ha llenado y que hay mucha gente ya clamando, sí ven, Señor Jesús. Y en cuanto arrecie la tormenta, usted sí o sí, hermano, vamos a empezar a clamar, ya ven, Señor, ya esto ya está difícil. Si nada más con estas pandemias y con esta guerra, ya estamos de luto continuo, hermano. Y va a ponerse más, porque dice el Señor que esto es principio de dolores. Cuando se ponga más terrible la situación, entonces levantaremos los ojos y diremos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y estaremos clamando a Él y decirle, Señor, sálvanos, ya ven. Y vendrá el deseado de las naciones. Su nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya. Santo, 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 santo. Mire, le voy a leer Primera de Crónicas 29:1. Después está hablando de una narrativa de David, cuando iba a construir el templo su hijo. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras luego dice en el verso 3, además de esto, mira qué hermoso, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Hermanos, ¿cuántos tienen afecto por este lugar? ¿Cuántos dicen, yo pertenezco a la iglesia de Cristo que está en Jiquilpan 15? Hermano, yo pertenezco aquí, mi afecto está aquí. Amo y oro por los pastores y me gustan las iglesias, y si voy me gozaría yo, pero mi afecto está aquí. Dos nada más, Tita. Yo guardo en mi tesoro particular, dice David, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, mire, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. ¿Cuántos dicen, wow? En el verso 5, oro, pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Verso 7 dice así, y dieron para, se da cuenta que se esburraya muchas veces, dieron ¿qué? Voluntariamente. Se dio cuenta cuánto dio David. Porque David, él dijo que él quería construir la casa de Jehová. Dice, yo quiero construir la casa de Jehová. Pero le llegó la profecía y le dijo, tú no la construirás porque tus manos han derramado mucha sangre, pero la construirá tu hijo Salomón. Entonces, que él no iba a poder construirla, pero él guardó, porque él, ¿dónde estaba su amor? ¿Qué es lo que él quería hacer? Edificarle templo a Jehová. Se da cuenta cómo viene la historia y por qué es el amor primero de los del pueblo de Dios, de los que amaban a Dios, era hacerle casa a Jehová, porque así era, porque todos los pueblos le hacían casas a sus dioses, y ellos decían, ¿y nosotros cómo no le vamos a hacer casa a Jehová? Pero ¿qué vemos aquí que llama la atención? Que Jehová no les dijo que no. Incluso a Salomón, aunque le dice, dice, los cielos de los cielos no pueden contener mi gloria, le dice a Salomón, pero aún así él permitió que se hiciera ¿qué?
templo. Y él movió a Ciro, ¿para qué? Para que se reconstruyera su templo, porque el Señor así habla. ¿Para qué? Porque todo apuntaba hacia ¿qué templo? Mi cuerpo, dice Jesús. Hablaba del templo. Y él dice, yo voy a edificar mi iglesia, mi templo. ¿Quién es el templo? ¿Quién es la iglesia de nosotros, del nuevo pacto? ¿Quién es tu templo, hermano? Aunque es tu cuerpo, sí, pero tú eres parte de ese templo. Se quedó pensando. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, ¿sí? Los administradores. Y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Y parece repetitivo, dice voluntariamente. Ahora mire la comparación. Todo eso se dio para el templo de Salomón. Terminamos con esto en el estudio de esta noche. Pero Esdras nos narra lo que llevaron para reconstruir el nuevo templo. Dice Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que nosotros tenemos que pedir es avivamiento, que Dios despierte el espíritu de los miembros de la iglesia de Cristo en Jiquilpan 15, para que entonces, hermano, traigan, como ahora lo vimos, ahí tenemos pintura y seguimos pintando y seguimos trabajando, porque Dios despertó el espíritu, hermano. O sea, así de una cosa de que uno trajo y trajo y trajo. Y gloria a Dios, hermano, que no andamos ahí, es que no hay pintura y andamos comprando un botecito. No, tenemos pintura para pintar la casa de oración, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Está hablando del segundo templo. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Verso 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios que ya eran propiedad de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Qué leí? Comparativo. ¿Cuánto oro tenía el templo de Salomón? Inconmensurable ante la cantidad que se dio para el segundo templo. Pero ¿por qué Dios no movió más para que hubiera más oro en el segundo templo que en el primero? Porque Dios estaba apuntando ¿hacia qué templo? Hacia Jesucristo, su templo, donde van a estar los redimidos del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Que esta es una competencia entre Satanás y Dios. O sea, una lucha. Porque Satanás, ¿qué pelea? La gloria. ¿O no le dijo a Jesús en el desierto: todo esto te daré? Dice: si postrado me adorares. Dice: la gloria de todos los templos, la gloria de todos los reinos. Y Jehová, ¿qué es lo que hizo? Levantar en la primera, porque produjo que levantaran un mayor templo, porque todas las naciones paganas levantaban templos, pero él levantó el mayor templo. Y mucho hoy en el día, hermano, levantan adoración a los ídolos, a hombres, a mujeres, a famosos y todo. Pero nosotros levantamos bandera por Cristo. Él es el mayor, Él es el deseado de las naciones, Él es el templo mayor y de mayor gloria. Dios le bendiga, buena noche. Siga. ¿A cuánto se les despierta el hambre de estudiar? ¿Verdad que es hermoso cuando vemos así? Recuerde, todo es analógico, hermano. Todo es metafórico, todo es espiritual, pero tiene una aplicación práctica. No se le olvide.
Que no lo tuerzan y que digan, no, es que vamos a derramar agua aquí, vamos a tirar agua, hermano, y vamos a ungirlos con miel y vamos a ungirlos con leche para que ustedes entren a la tierra que produce leche y miel. Eso es un error catastrófico. No necesitamos ponernos nada, hermano. Eso es metafísica. Yo debo de entender las promesas de Dios y aplicarlas a mi vida y confiar de que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, no me falta nada. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga nuestra iglesia. Jiquilpan 15. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Aquí es donde tengo mi afecto. Y le invito a que usted tenga su afecto en esta casa. Aleluya. Dios le bendiga.